Bienvenidos, soy Luis Bautista y a continuación les presentaré el trabajo sobre efecto de cepas no patogénicas de Fusarium oxysporum Ascomycota nectariaceae en plántulas de tomate, pepino y cebolla. La ingeniero Liliana Granados es coautora del presente trabajo. A manera de introducción debemos señalar que el hongo Fusarium es de distribución mundial y tiene gran importancia económica, ya que muchas especies causan serias y devastadoras enfermedades en plantas cultivadas. Dentro de Fusarium, una de las especies más ampliamente conocidas es Fusarium oxysporum, que presenta cepas saprófitas o cepas patogénicas especializadas denominadas formas especiales, de acuerdo a la planta hospedante u hospedantes relacionados que afecta. Por ejemplo, en la lámina podemos observar la forma especial cubense de Fusarium oxysporum que causa el mal de Panamá de las musáceas. Igualmente es importante mencionar que dentro de Fusarium oxysporum, la literatura señala la presencia de cepas que se asocian con las plantas sin causar ninguna infección ni ninguna enfermedad visible. Por lo tanto, las cepas de Fusarium oxysporum pueden dividirse de acuerdo a su interacción o a su forma de interactuar con las plantas en cepas no patógenas y cepas patógenas. La literatura señala que las cepas no patogénicas pueden proteger a las plantas contra las cepas patogénicas. Los dos mecanismos de acción que se encuentran asociados a las cepas no patogénicas de Fusarium son la competencia y la resistencia sistémica inducida. Igualmente, se señala en la literatura que las cepas no patogénicas de Fusarium oxysporum han sido reportadas o señaladas con potencial para reducir los daños causados por nematodos fitoparásitos, como es el caso de Meloidogyne y Rhadophilus. También, las cepas de Fusarium oxysporum no patogénicas son reportadas como agentes promotores del crecimiento. Ante estos antecedentes, en el siguiente trabajo se propuso como objetivo evaluar el efecto de dos cepas no patogénicas de Fusarium oxysporum en el desarrollo de plántulas de tomate, pepino y cebolla en condiciones de casa de cultivo. En referencia a los métodos, debemos señalar que los bioensayos se realizaron en el Laboratorio de Control Microbiológico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Se usaron semillas certificadas de tomate, pepino y cebolla. Las cepas de Fusarium oxysporum no patogénicas evaluadas correspondieron a una cepa C1, originalmente obtenida de plantas sanas de papa provenientes del Cobre, municipio José María Vargas del estado Táchira. Una cepa codificada como C2, obtenida de plantas sanas de tomate colectadas en la Unidad Académica La Tuquerena, municipio Junín, estado Táchira. Las cepas fueron inicialmente aisladas en papa de Strozagar y siendo identificadas como Fusarium oxysporum a nivel de laboratorio. La primera fase que se desarrolló fue la masificación de las cepas de Fusarium no patogénico. Estas cepas fueron masificadas en un medio de cultivo a base de extracto de papa y destroza. La primera prueba que se realizó fue una prueba de patogenicidad. Para ello, en sustrato comercial esterilizado se produjeron plántulas de aproximadamente 25 días de edad, a las cuales se extrajeron, se le realizaron heridas a nivel de las raíces para facilitar la penetración del hongo. Estas plántulas con las heridas fueron sumergidas en suspensiones de 1 por 10 a la 7 esporas por mililitro. En el caso de las plantas testigo, las raíces con heridas fueron sumergidas en agua destilada estéril. Estas plantas se mantuvieron posteriormente en condiciones de laboratorio y se evaluó el efecto sintomático sobre las mismas. Igualmente, en una segunda prueba se evaluó el efecto sobre la germinación de las semillas. Para ello, semillas de cada una de las especies en evaluación fueron sumergidas por 1 hora en suspensiones de 1 por 10 a la 7 esporas por mililitro de las cepas. Posteriormente, las semillas fueron extraídas y colocadas en bandejas de aluminio con papel toallín humedecido y se incubaron en condiciones de laboratorio por 8 días. Se utilizaron 20 semillas por repetición, con 3 repeticiones por cultivo y cepa, en un diseño completamente al azar. Posteriormente se determinó el porcentaje de germinación y se midió a los 5 días la radícula, la longitud de la radícula. En el tercer ensayo se evaluó el efecto de las cepas sobre las variables de crecimiento de las plántulas. Para ello, en bandejas plásticas de 50 celdas con sustrato comercial esterilizado se realizó la siembra. En cada celda se aplicaron 30 mililitros de una suspensión de las cepas de 1 por 10 a la 7 esporas por mililitro. En el caso de los testigos se aplicaron 30 mililitros de agua destilada estéril. Los tratamientos correspondieron a las 2 cepas de los 3 cultivos más los
correspondientes testigos en arreglos completamente al azar. Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento y cada repetición consistió en 5 plantas. A los 45 días se realizaron medidas de las variables como son altura de plántulas, longitud de la raíz principal, número de hojas, a diámetro de tallo, materia seca aérea y radical. Para determinar la materia seca, aérea y radical, las plántulas fueron colocadas por 72 horas en estufa a 70 grados centígrados. Una vez obtenidos los datos, se procedió a hacer análisis de la varianza y pruebas de media, y para ello se utilizó el programa estadístico Infostack. Los resultados en referencia a los resultados debemos señalar que en las pruebas de patogenicidad las cepas no causaron ningún síntoma ni morfológico ni histológico en las plantas donde se inocularon. Al evaluar la colonización radical de las cepas encontramos que las dos cepas, tanto C1 como C2, colonizaron las plantas en evaluación. 50% de colonización radical en plántulas de pepino por la cepa C1, 70% en tomate y 66,7% en cebolla, mientras que la cepa C2, 56,7% en pepino, 30% en tomate y 63,3% en cebolla, lo cual indica que las cepas colonizaron las raíces, pero no causaron ningún tipo de infección, ningún tipo de anomalía o enfermedad en las plantas. La literatura señala que las cepas que no inducen síntomas de marchitez o pudrición de plántulas son consideradas como no patogénicas. Respecto al efecto sobre la germinación de las semillas, todas las semillas germinaron adecuadamente en los 3 cultivos, el porcentaje de germinación varió entre 95 a 100% y no se observó ningún efecto negativo sobre la germinación de las semillas. Cuando se midió la longitud de la radícula, observamos acá en este gráfico los resultados. Podemos observar que en el pepino, la cepa C1 y la cepa C2 tuvieron un comportamiento similar con respecto al testigo en relación a la longitud promedio de la radícula. Sin embargo, las cepas C1 y C2 tendieron a tener una mayor radícula. En el caso del tomate, las cepas, tanto las cepas C2 como la cepa C1 tuvieron una mayor radícula comparada con el tratamiento testigo. En el caso de la cebolla, igualmente la cepa C2 produjo una mayor radícula, lo cual quiere decir que a los 5 días ya se manifiesta un efecto positivo por la interacción de las cepas no patogénicas en las raíces de las plantas. Respecto al efecto sobre la variable de crecimiento, debemos señalar que en referencia a la altura del tallo, podemos ver que en el caso del pepino no hay estadísticamente diferencia respecto a la altura de las plántulas. En el caso del tomate, se encontró que la cepa C1 produjo la mayor altura con respecto al testigo, y en el caso de la cebolla, tanto la cepa C1 como C2 tuvieron mayor altura comparada con el testigo. En referencia al diámetro del tallo, en el caso del pepino, la cepa C1 y C2 tuvieron igual comportamiento, siendo diferentes con respecto al testigo. En el caso del tomate, no se presentaron diferencias estadísticas importantes en cuanto al diámetro del tallo, y en respecto a la cebolla, las cepas C1 y C2 indujeron mayor desarrollo de tallo con respecto al testigo. En cuanto a la longitud de la raíz, en el pepino no hubo diferencias estadísticamente significativas. En el caso del tomate, la cepa C1 tuvo mejor comportamiento, y en el caso de la cebolla, las dos cepas presentaron mayor longitud de raíz con respecto al testigo. Y en cuanto al número de hojas, tanto en pepino como tomate y cebolla, la cepa C2 tuvo el mayor desarrollo en cuanto a hojas. En relación a peso seco de raíz, podemos observar que en pepino, tanto la cepa C2 obtuvo un comportamiento similar al testigo, mientras que la cepa C1 tuvo menor acumulación de materia seca cuando se comparó con el testigo. En tomate, el tratamiento testigo fue superior tanto a la cepa 1 como a la cepa 2, mientras que en cebolla la cepa 2 tuvo mejor acumulación de materia seca en la raíz. En el caso del peso seco aéreo, en pepino, la cepa C2 tuvo mejor comportamiento, mientras que en tomate el testigo fue superior a la inoculación con las dos cepas en cuanto al peso seco de la raíz. En el caso de la cebolla no se presentaron diferencias en las dos cepas con respecto al testigo, lo cual nos indica de estos resultados que algunas variables de crecimiento son o están siendo favorecidas por la inoculación de estas cepas. Al respecto, en la literatura se señala que el tratamiento con cepas no patogénicas de Fusarium mejoraron la longitud y el peso de plántulas de raíz, de plántulas de tomate y lechuga.
Es un aspecto importante a considerar también es que el hecho de que estas cepas fueron originalmente aisladas de tomate y papa y están mejorando algunas variables de crecimiento en otras especies, como el caso de el pepino y la cebolla. Al respecto, se señala que cepas aisladas de una especie pueden promover el desarrollo de otras especies vegetales. Como conclusiones al presente trabajo, pudiéramos señalar que las plántulas de tomate, pepino y cebolla no mostraron síntomas de enfermedad vascular por Fusarium oxysporum y se desarrollaron normalmente, corroborándose la no patogenicidad de las cepas evaluadas. Las cepas no patogénicas de Fusarium oxysporum no afectaron el proceso de germinación de las semillas y mostraron un efecto positivo sobre la longitud de la radícula del tomate y la cebolla. No se observó ningún efecto negativo sobre las plántulas como respuesta a la inoculación con las cepas no patogénicas de Fusarium oxysporum. Por el contrario, ambas cepas mostraron una tendencia a mejorar los parámetros de crecimiento de las especies evaluadas. En esta lámina presentamos algunas referencias que fueron citadas en esta presentación. Finalmente queremos agradecer por la atención prestada al presente trabajo.